Hola, muy buenas noches con todos. Antes de empezar, me gustaría saber si es que se me escucha bien. Por favor, si alguien me puede escribir en el chat si se me escucha. Ok, muchas gracias. De nuevo, buenas noches. Gracias por su asistencia. Bienvenidos a este espacio de conversación propuesto por el Hola, muy buenas CPPL, noches con todos. Antes de empezar, me gustaría saber titulado si es que se me escucha bien. Separaciones en cuarentena. Por favor, si alguien me puede... Mi nombre es Renzo y soy parte del centro. Voy a estar a cargo de la plataforma. Ahora me voy a tomar unos minutos para dar ciertas pautas antes de empezar. Primero que nada, todos los micros se van a mantener en silencio a excepción de nuestras panelistas. Les recuerdo que si alguien desea intervenir, pueden levantar la mano de forma virtual. Para esto deben dar clic en participantes en la parte inferior, es un botón que está en la parte inferior, y luego en la esquina inferior derecha dar clic en el botón levantar la mano. Ahí yo pasaré a activar sus micrófonos. También pueden escribir sus preguntas o comentarios en el chat general o directamente a nuestras panelistas. Haremos nuestro mayor esfuerzo por responder todas las preguntas, pero si no es posible, a veces por la hora, los invito siempre a participar de nuestros siguientes eventos para que puedan resolver sus dudas y sus preguntas. Les comento también que estamos usando una conexión de internet bastante estable, entonces cualquier dificultad en la conectividad muy probablemente tenga que ver con las redes de cada uno. Entonces les pido ser un poco pacientes, si es que problemas de conexión, suelen volver rápidamente a la normalidad. Entonces, dicho esto, les agradezco a todos, les pongo las instrucciones también en el chat para que las lean. Los voy a dejar a cargo de nuestras panelistas Yasmín Ardiles, psicóloga y terapeuta, parte del staff del CPPL, y Carmen Rosa Córdoba, egresada del centro y también miembro de la Sociedad de Pareja y Familia, quienes se van a encargar de manejar el espacio. Las escuchamos, Yasmín, Carmen Rosa. Gracias. Gracias por la invitación, por las personas presentes. Y bueno, para empezar, me gustaría mostrar una frase que dijo nuestro presidente hace algunos días. Ya no sé cuándo, porque con esto de la cuarentena todos hemos perdido un poco la noción de varias cosas, de ellas del tiempo. Así que les voy a compartir en pantalla rápidamente la frase. La escuchamos, la compartí con Carmen Rosa y que nos pareció como magnífica para iniciar el espacio de separaciones en cuarentena. Dice algo así como: porque te quiero abrazar más adelante, de distancia ahora. Muy bien. A ver, por aquí, ¿cómo dejo de compartir pantalla? Okay. Entonces, con esa frase, nosotros decidimos empezar este conversatorio, esta charla, si se le puede llamar así, porque sentimos que nos decía mucho. Porque te quiero abrazar más adelante es que me distancio ahora, nos dijo Martín Vizcarra este año, hace algunos días. Entonces, no sé, empezaríamos un poco con lo que significa separar, la palabra separar, para ir poco a poco dándole algún tipo de formulación a todo lo que vamos a ir hablando. Separar viene del latín separare, es decir, poner aparte, o de parar. Es decir, una separación se da cuando nosotros establecemos una distancia o la aumentamos entre algo o alguien. Es decir, dos personas que de pronto antes estaban juntas van a tomar una cierta distancia y es que ahí se va a producir una separación. Esto aplica no solamente para las personas, sino para todo tipo de objetos. Sí. Me parece que hay una consulta al audio o algo así. Sí, parece que hay un dispositivo prendido que está sonando y eso está haciendo eco y está generando un pito.
No sé si tienes ahí tal vez una tablet o algo prendido. En una tablet, pero... Eso es, sí. Puedes alejarlo o de repente apagar también o bajarle el volumen. Perfecto. ¿Ahora sí? Ahora sí. Todavía se escucha un poquito. Qué raro, está súper lejos ahora. Le dejaba en otro ambiente. Ya. Sí, creo que lo mejor va a ser que apagues o que le bajes el volumen porque se escucha, sí. Ok. Bueno, a ver, probemos ahora. Sí, ahora sí me parece, ¿no? Sí, perfecto. Perfecto. Ok. Entonces, toda separación se da cuando, les venía diciendo, hay objetos, sujetos, toman una distancia. Y nosotros, en parte, bueno, el CPPL nos propone un poco el tema a partir de todas las separaciones que venimos atravesando todos, y nos gustó de pronto denominar la conferencia, la charla, como separaciones en cuarentena. Que si bien se puede pensar que tiene que ver un poco más con las parejas, en realidad en este momento estamos separados de diversos espacios, de diversas personas, de relaciones, de ambientes. Estamos separados de muchas maneras. Entonces quisimos generalizar un poco, quizás sí responder todas las consultas que nos quieran hacer en relación a las parejas, porque entiendo ha sido como lo que más ha llamado un poco la atención, pero también no olvidarnos de pronto de las separaciones de padres e hijos, como de pronto hay familias que están viviendo separadas ya de por sí, o como hay familias que han estado atravesando por procesos de divorcio y en este contexto, tras ya haber tomado una decisión definitiva, es que se termina de dar una separación de pronto hace 2 meses, y con esto de la cuarentena hay como una segunda separación. También las separaciones con los objetos materiales, ¿no? Que han sido como muy cotidianos para nosotros, que por ejemplo puede ser, no sé, la ropa que usualmente usábamos para ir al trabajo, para salir, los elementos como, no sé, si algunos tienen auto, todo lo que a uno se le puede ocurrir que como objeto material cotidiano usábamos en el día a día antes de como esta nueva forma de vida un poco. También la separación de nuestras relaciones sociales, que es fiestas, celebraciones, todos estos espacios de entretenimiento, ¿no? Ir al cine, al teatro, o simplemente tener la libertad como de ir y visitar a alguien para saber cómo está. Y también la separación de nuestro propio deseo, ¿no? También lo pensábamos un poco desde ahí, porque efectivamente en este momento de pronto tenemos muchas ganas de hacer muchas cosas, y ahora, si antes, digamos, las limitantes eran no tengo tiempo, de pronto no es el mejor momento, ahora sí tenemos como una limitante muy concreta, que es la restricción de, primero, no salir, y segundo, de velar y hacer todo lo posible necesario como para cuidarnos, ¿no? Es decir, mantener nuestra distancia, incluso de algunos deseos, en este momento pareciera ser hasta saludable, ¿no? Lo cual es como paradójico. Entonces, Y en esa ya línea, viendo... Carmen Rosa, por favor. no, en esa línea solamente quería sumar una de las cosas que nos cuestionábamos, hola a todos, que nos cuestionábamos es que con todas estas restricciones, ¿no? Y con la frase que empezábamos, una de las cosas que yo decía, ¿qué pasa con los surfistas? Por poner un ejemplo concreto. Hoy no están surfeando. ¿Siguen siendo surfistas? Entonces, en esa línea es, si no podemos hacer, dejamos de ser. Cuestionamientos que nos vamos haciendo porque con todo lo que recoge Yasmín
donde dejamos, digamos, todos esos objetos materiales que nos acompañaban y que de alguna manera nos dan una identidad. No podemos usar los vehículos, no más los tacos, los chicos no más los ternos, y todas estas cosas que de alguna manera nos generaban una identidad. ¿Qué pasa cuando eso ya no está, cuando ya no nos acompaña? ¿Nos tenemos que reinventar? ¿Tenemos que rescatar esa identidad real? Son muchos cuestionamientos que nos hacemos, porque de hecho cuando nos invitan del CPPL para poder estar con ustedes esta noche, uno de los temas que se da son las separaciones en pareja. Pero creímos pertinente ver que las separaciones en pareja hoy no alcanzan, porque la pareja también es parte de nuestra identidad, por decirlo de alguna manera. Pero hay muchas separaciones que estamos teniendo hoy día y que nos estamos viviendo todo el tiempo. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa con nosotros, no? Y eso es un poco el abrir y la invitación a poder compartir qué está pasando desde ahí también, ¿no? Cuando en alguna manera estamos viendo, por lo menos en mi opinión, toda esta cosa más maníaca donde la gente se está colocando para quizás de alguna manera no ver lo real, lo que ya no podemos compartir hoy día, ¿no? Entonces están los ejercicios, están los cupcakes, digamos que están todas estas cosas sin darle un lugar a lo que está pasando. Y que también estamos transitando muchos tipos de duelo, algunos más aliviadores, pero algunos muy dolorosos, ¿no? Entonces nos quedamos con esa pregunta que queríamos compartir con todos ustedes. Si ya no estamos haciendo lo de antes, ¿ya no somos? Claro, es una de las preguntas que nos veníamos haciendo, ¿no? Porque la separación y la conectividad, pensamos en la separación y la conectividad como una nueva forma de estar conectados quizás, el gran desafío de estar juntos aún a la distancia. Alguien por aquí, en el chat interno, habla un poco sobre las familias separadas y el no poder ver a los hijos, ¿no? Entonces, efectivamente, el tema de las separaciones de pareja no alcanza, si es algo que queremos tocar, pero en este momento se está viviendo separación tras separación. También veíamos cómo Rodulfo, un psicoanalista latinoamericano, hablaba un poco sobre la separación y la pérdida, ¿no? O sea, también cuál es de pronto el límite entre pensar si toda separación termina en pérdida, si toda separación se vive como una pérdida, y si significa como tal, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, de las familias que están separadas y el no poder ver a los hijos, claro, es algo que no solamente nos genera temor, nos genera tristeza, nos genera nostalgia, ¿no? También está la incertidumbre, está el ¿y cuándo voy a volver a abrazar a estas personas que yo quiero? ¿Cuándo voy a volver a estar junto a tocarle la mano? Y algo tan concreto, o sea, cuando hablamos de conexión, de conectar, inevitablemente tenemos que pensar en el contacto, ¿no? Que es algo también de lo que nos estamos separando en este momento como de manera muy abrupta, porque hay restricciones, y hay restricciones como para mantenernos a salvo, no son cualquier tipo de restricción, no hay falta de tiempo, tenemos mucho más tiempo que nunca al parecer, algunos quizás no tanto o lo suficiente como para pensar en cosas que antes no habían pensado o para valorar, ¿no? De pronto el estar con las familias, ¿no? Y el significado de poder estar en contacto con alguien. Entonces, definitivamente es doloroso, es complicado, pero en este momento tenemos que pensarlo, ponerlo en palabras y tratar de ver cuáles son los posibles caminos o soluciones como para, a pesar de la tristeza, del desasosiego, de la incertidumbre, del temor y de toda la ansiedad que esto genera, a pesar de ello poder hacer algo al respecto, ¿no? También por aquí ponen que de pronto el estar enfermo con el virus, el mismo tema de las familias separadas, y tener que aislarse de la familia para protegerlos, ¿no? Lo cual es paradójico. Yo tengo que tomar distancia, como decía Vizcarra en la primera línea que les mostrábamos, me distancio ahora para abrazarte luego, ¿no? Entonces quizás también, o sea, si bien la situación ya de por sí es difícil, las que nos plantean en este chat, también tenemos que pensar que no es para siempre. No es que uno vaya a estar separado de ese familiar que de pronto en este momento tiene el virus y que existe la posibilidad de pérdida total, sí, le existe porque el virus es real, pero también existe la posibilidad de que se recupere, mejore y después haya un reencuentro. Y también los reencuentros tienen mucha intensidad.
Por aquí también nos ponía, no sé si Carmelos has leído la pregunta de Susana, no, no es la pregunta, es como un señalamiento. También se podría señalar la separación de nuestras metas, de nuestros sueños, ¿no? Justo lo que leíamos hace un rato, el tema de la separación de nuestro deseo, de los objetivos que nos hayamos puesto de pronto para este año, para el siguiente. Por ejemplo, tengo algunos pacientes que están muy preocupados, y claro, o sea, en este orden, ellos están de momento como más preocupados el día de hoy, tras el discurso que también el presidente da, por lo concreto de la baja de sueldos, por lo concreto de que se está prolongando la cuarentena ya de manera formal, anunciada, ¿no? Y porque también ya están empezando a haber separaciones laborales, ¿no? Desvinculaciones, que todavía suena de una manera un poco más fuerte. Claro, en esa línea, Yasmín, quería amarrar dos comentarios que han hecho acá Susana y Mariela. Una comenta y dice, también se podría señalar la separación de nuestras metas y nuestros sueños. Y Mariela nos comenta que en terapia el contacto con el paciente no es igual al estar detrás de una computadora que está en el consultorio. Efectivamente, yo creo que ahora se nos presenta el reto de lo abstracto, ¿no? Siempre hemos vivido muy en lo concreto, ¿no? Con el cuerpo presente, con lo que salíamos, el trabajo. Y hoy se nos reta a estar sin tener que poner el cuerpo, sino que, por ejemplo, movernos desde la mirada en el terapeuta a través del computador. ¿Qué pasa con todos esos sueños? Y entonces todo se encierra un poco en la incertidumbre, ¿no? Yo hablando con Yasmín le decía, claro, la incertidumbre, ¿qué cosa es? Y de hecho lo había apuntado, ¿no? Es la falta de seguridad, es la falta de confianza, y es que la certeza de alguna manera desaparece. Cierto, ya que darle lugar, porque eso nos está atravesando a todos. Pero yo me preguntaba, ¿qué pasa con lo abierto indeterminado? O sea, con este espacio para lo nuevo, para la sorpresa, para lo siguiente, ¿no? También se están dando fenómenos, decía un paciente, pero también se están dando cosas a lo nuevo, digamos, ¿no? Esto que hablaba Mariela, de poder estar en contacto, ya no desde el cuerpo, sino desde la mirada, una cosa más primaria, ¿no? Me ponía a pensar de cuando somos más chicos y lo importante de la mirada, por ejemplo, que de alguna manera volvemos allá y regresamos a ese sitio. Entonces, sí, puede ser un poco loqueante el tema de lo abstracto, pero es un nuevo reto, donde creo que la incertidumbre tiene un sitio, pero también, y eso sí creo que depende de cada uno, es darle espacio a lo nuevo, a volver a la sorpresa, donde no todo está como antes, ¿no? A las 7 hago esto, a las 8 hago acá, a las 9. No, hoy día de alguna manera, si bien, y es una de las cosas que aconsejamos, es mantener las rutinas, porque creo que de alguna manera nos rescata, incluso en la pareja, si entramos un ratito a ver a la pareja, ¿no? De pronto, hoy día hay esta fantasía de la pareja del 24/7, ¿no? Como si en algún minuto alguien nos contó de había una vez esa gente que se conocía y todo el día vivía de la mano, una cosa más romántica, que yo digo, sí, suena bonito, pero es así, ¿no? Porque de pronto nos encontramos aquí el 24/7 y decimos, ¡ah, qué complicado todo esto! Sí, pues, si seguimos con esa certeza del tipo de pareja que nosotros creemos debiera ser, estamos complicados. Porque las separaciones en general no significan, por ejemplo, si hablamos de pareja, divorcios. No, a veces la separación es necesaria porque se necesita distancia, para entender al otro como un otro, para poder tomar la distancia de los trabajos y cuestionarnos o reafirmar eso que antes lo habíamos tenido en pensamiento. ¿Qué pasa respecto a los hijos? O sea, yo creo también que la incertidumbre que nos atraviesa hoy también tiene que estar de alguna manera equilibrado con darle posibilidad a la sorpresa, incluso con la pareja, ¿no? Entonces, sí, no está el cuerpo, pero hay otros recursos y a veces nos olvidamos de eso. Entonces hay que rescatarlos. La voz, la mirada, que pareciera que antes no hubiera alcanzado, hoy sí. Hoy comenzamos a tener nuevos espacios donde podemos, digamos, dar estos nuevos recursos, ¿no? ¿Qué dice por acá? Me parece que de pronto también sería contestarle un poco a Álvaro Bravo, que está mandando algunos mensajes por interno en el chat, que claro, también habla un poco sobre cómo es que
nosotros, varios de nosotros como terapeutas, nos vemos desencajados a partir de la situación, a partir de la pandemia, todo lo que genera en nosotros mismos, quizás hablando de nuestras propias separaciones, y cómo de pronto hay una cierta incertidumbre que se genera producto de toda la situación, y que quizá nos hace pensar incluso, como él pone, en que no se tiene quizás la capacidad para contener de manera esperada, y eso termina como frustrando o desencajándonos, y quizá también nos un ambiente para tratar de entender un poco cómo es que el otro también lo está sintiendo y lo está viviendo, ¿no? No de manera simétrica, evidentemente, porque siempre hay una simetría de por sí ya planteada, y sí, efectivamente nosotros tenemos que colocarnos en un lugar en el que tenemos que contener y acoger aquello, y para ello tiene que haber como una especie de falta, una especie de vacío que permita que el paciente coloque eso en nosotros, pero sí es importante quizá tratar de darle un uso. Como decía Carmen Rosa hace un momento, de pronto esto de lo inesperado, o sea, ¿qué inesperado es que yo me pueda sentir así también en esta situación? ¿No? Tomar un poco lo de Álvaro. Pero también, qué interesante que lo pueda tomar, lo pueda transformar, lo pueda utilizar y lo pueda devolver de manera más amable, ¿no? También por aquí tenemos una pregunta de Mireia. Esta pregunta es de Facebook, que dice, ¿cómo se podría hacer con una persona que sufre depresión? ¿Cómo ayudarla para que pueda sobrellevar esto? ¿Qué piensas, Carmen Rosa? ¿Cómo podríamos hacer que de pronto una persona que ya de por sí tiene una baja de ánimo, producto de alguna separación, alguna pérdida o algo similar, lo que sea que esté despertando esta depresión, como para poder ayudarla? Yo pensaba, mientras escuchaba esto y además asociándolo al comentario que hace Diego Berrocal, donde habla de no solo la incertidumbre, sino la impotencia de no poder hacer nada para cambiar la situación actual. Y yo pensaba que efectivamente hoy día se presenta lo real, donde ya no hay distractores, ya no está todo eso que estaba afuera, hoy día nos enfrentamos con lo real, con lo que sucede ahí, sin otros tintes, digamos. Y pensaba en esto, ¿no? Por ejemplo, lo que habla él es que dice no solo la incertidumbre, sino la impotencia de no poder cambiar las cosas. Y en efecto, cuando aparece esto, yo pienso que aparece el trauma concreto, el trauma real. Y ese trauma tiene que ver con episodios anteriores de nosotros. Yo me preguntaba en Diego, ¿en qué otro momento me provocaría preguntarle, ¿te sentiste así? Porque la intensidad con la que nos estamos viviendo hoy, lo que está pasando aquí, no necesariamente es nuevo. Quizás tenga mucha relación con situaciones anteriores donde lo que estamos viviendo ahora se ha como encrispado, está como si estuviera en carne viva nuevamente, ¿no? Es un resentir lo anterior probablemente no solucionado. La depresión, dentro de todo, es algo que nos está también acompañando a todos. Efectivamente, si hablamos de una cosa más patológica, ya entramos a medicina y entramos a otras cosas. ¿Cómo se la acompaña? Dándole lugar también. Y es lo que hablaba hace un rato, ¿no? Pareciera que de pronto el mundo se puso en manía. Y yo digo, claro, hay que defenderse de la depresión, porque si no hacemos estas actividades, si no nos ponemos un poquito, a veces medio maníacos, ¿no? En no parar nunca, ¿qué pasará, ¿no? Hay gente que me dice, yo a mi cuarto no voy, no entro, yo me siento en la sala, ¿no? Porque en mi cuarto, no, ahí será para que me duerme y no me quiera levantar. Bueno, me parece un recurso. No hay que estudiar mucho, ¿no? Creo que hay que tener esta cosa de la sobrevivencia. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, hay que tratar de poner también de nuestra parte. Pero hay cosas que venimos arrastrando, que es lo que les decía, chicos, es que lo real se está presentando. Ya que mirar todas estas cosas que se nos está generando, si en realidad su raíz es hoy, en el aquí, en la cuarentena, digamos, son cosas que venían. Para poder pensarlas desde ahí, ¿cuándo me he sentido así antes? A mí me ha pasado también. Y este saborcito es como ya conocido, ¿no? Entonces a veces no toca pues ponérselos a la cuarentena nos enfrenta, pero ya nos toca ahorita ponernos a pensar también para comenzar a sentir, porque todo esto que nos pasa también son síntomas.
de cosas de antes. Entonces habría que pensarla también y darle justamente ese sitio, ¿no? De lo que decía él, ¿cómo hago para no puedo cambiar las cosas? ¿De qué cosas hablas? ¿No? Me pondría yo en la curiosidad. Ujú. Que de pronto también se conecta un poco con lo que Víctor, líneas abajo, dice un poco, ¿no? Que quizá debido a esta coyuntura, a la experiencia que estamos teniendo ahora, en general de estar aislados, porque también pensemos en que separación y aislamiento parecido tienen definitivamente, ¿no? De por sí ya el aislamiento, el confinamiento propone una separación. Él dice que ya no se siente, o sea, ya uno no se siente motivado ni con la misma energía para realizar las actividades, sean académicas, la rutina en general, ¿no? El estar mezclando los espacios para un solo objetivo, ¿no? Y más de alguna persona de pronto en consultas, ustedes deben ya haberlo escuchado, se queja de los espacios, ¿no? De si vivo en tantos metros o en tantos otros, de si no alcanza, de si la sala es la cocina, el comedor, casi todo al mismo tiempo y no tengo la posibilidad de salir, ni siquiera de esa manera, ¿no? Entonces, efectivamente, estresa mucho, como dice Víctor, y también él dice, porque en sí hay que tener también espacios de escape donde puedas sentirte cómodo para hacer cada cosa en un debido lugar. Ahora, claro, en un debido lugar, pensando en si solamente tenemos una topología de lo concreto, un mapa topológico de lo concreto en sí mismo. Porque efectivamente, en este momento, es que se están ya despertando como líneas más abajo, me parece que Fernando lo dice, se viene como una crisis de ansiedad neurótica en los próximos tiempos, en los próximos meses, en las próximas semanas. Y sí, tiene que ver mucho con esto que que escribió Víctor anteriormente, pero también tiene que ver con el tema de los espacios y con la posibilidad de no también pensar en recrear un espacio psíquico de escape. Como decía Carmen Rosa hace un momento, también tiene que ver con que estábamos acostumbrados a de pronto separarnos, distanciarnos un poco de todo aquello que nos venía afectando, estando en el afuera, estando en el afuera, estando en el afuera, haciendo otras actividades. Incluso quizás yo dejaba de ver un poco cómo era la persona con la que yo vivía todos los días, ¿no? Y de pronto cuando vuelvo a casa y estoy como a tiempo completo, me encuentro con esta misma persona, pero no es con la que yo vivía hasta hace unos meses, ¿no? Quizás producto de la cuarentena o en estos días se transforma y es absolutamente otra persona, ¿no? Si hace un tiempo yo, Yasmín, me quejaba porque era indiferente, porque de pronto no se metía en las actividades de los chicos y en otros quehaceres, en este momento veo que está haciendo como varias cosas, está metido, está interesado, y digo, ¿quién es esta persona? ¿Quién es este sujeto? ¿Me gusta así? ¿No me gusta así? ¿Por qué está tan vivo si antes era la que yo me encargaba de todas estas actividades tan vivas, ¿no? ¿Por qué me está preguntando tanto? Entonces también ahí hay como una nueva posibilidad de, una, darle el espacio a lo nuevo, y dos, de tratar de manejar y entrar a reconocer los propios espacios, tanto físicos de la casa que uno habita, del lugar, habitación, lo que fuere, como los espacios psíquicos que cada quien tiene, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, por aquí también alguien hablaba de las endorfinas, del contacto físico, de lo importante que es el contacto físico, y cómo a esta persona le preocupa que por más que se levante la cuarentena, y es algo que es muy cierto, de aquí a un tiempo vamos a tener que mantener una distancia social por mucho tiempo. Y quizá eso es también lo que nos viene angustiando, o sea, esta separación a lo largo del tiempo, de manera concreta, en términos de contacto, que tanto también nos afecta a nosotros. O la desconfianza de por sí que ya tenemos al día de hoy, de si hay alguna persona que sale de la casa por algún momento, cuando vuelve, de pronto si hizo todo el ritual de limpieza, si considero todos los objetos, aspectos, ponerlos en la canastita a la puerta de entrada, cuando hacemos las compras, ¿no? En este momento, digamos, hay como una paranoia colectiva en relación al virus que es justificada y que la estamos tratando de tramitar a través de la limpieza, pero efectivamente todavía no vemos del todo el tema del contacto, sino del poder salir, pero de aquí a unos meses el tema del contacto de todas maneras nos va a empezar a pasar factura. ¿Cómo se van a comenzar a configurar las nuevas relaciones, ¿no? Más de un paciente que de pronto ha estado como en una relación, digamos, han empezado una relación que la consideran como bonita, saludable, estable, hace algunos meses, se preguntan al día de hoy si eso se va a poder mantener producto de la distancia.
Otras personas que de pronto tienen la esperanza de encontrar a alguien, pero en ese momento están solos, dicen, mira, yo me moría de ganas de conocer a alguien, pero ¿y ahora cómo hago? Así como esas parejas que de por sí ya viven juntas y que, a propósito de contacto, pues, ¿no? De pronto no se daban cuenta de lo mal que iban las cosas y ahora en cuarentena, que ya están viviendo y que tienen ese cuerpo presente, con afecto y más, se dan cuenta de que las cosas de pronto no van. Así como hay parejas que se comienzan a dar cuenta de que las cosas ahora sí van, que se están volviendo como a reconocer. Y ahí Yasmín, te quiero sumar porque hay bueno, estoy con la memoria así me fallida, pero un libro que leí hace muchísimo, muchísimo tiempo, y hay una frase súper interesante, y se lo comento porque no tiene que ver con la cuarentena. Entonces, hoy de alguna manera nos estamos colocando ahí, ¿no? Uy, todos los problemas que estoy teniendo porque la cuarentena. Como que la cuarentena casi casi va a ser persona, ¿no? Y va a ser esta persona conflictiva, este tercero que entra en la pareja, digamos. ¿Qué dice la frase? La frase dice que la convivencia no se da por vivir juntos, sino que hay que construirla. Entonces no esperemos pues que mágicamente estemos en la casa con el otro y de pronto la convivencia se tenga que dar como mágicamente. Hay que chambearla. Lo que pasa es que antes teníamos otros espacios, ¿no? Distractores, como dicen acá algunas personas. Sí, pues no estábamos como tan conscientes, pero ¿qué está pasando ahora? Hay un aumento de conciencia de los problemas de la pareja, dado que no hay estos distractores. Alguien me hablaba de la empatía, y decía que conversemos de la empatía, ¿no? Yo lo primero que hablaría de la empatía es que ser empático con uno mismo. ¿Ustedes se acuerdan cuando en el avión nos dice, pónganse la máscara si no hay oxígeno antes de ayudar al otro? Bueno, es exactamente igual. Hay que ser empático con nosotros. A veces nos damos duro, de pronto no sé si a las mujeres le ha pasado que está chateando con otras amigas o en estos grupos de WhatsApp que a veces pueden ser bloqueantes, y de pronto todas hacen ejercicios, pastelitos, juegan Monopolio, ven películas a las 8 de la noche. Y de pronto una dice, ah, yo también. No pasa así a veces, ¿no? Entonces hay que ser empática, pues a veces, digamos, no todo el tiempo podemos estar arriba, bajo la expectativa del otro, a ver cómo respondo. No se puede, no se puede, hay que defender nuestra condición humana. Podemos lo que podemos. A veces hay que esforzarnos un poco más, sobre todo cuando estamos compartiendo con un otro, porque ese otro también tiene otro universo. Entonces, empecemos por la empatía nosotros, de entender por dónde estamos atravesando, por entender que estas cosas que estamos sintiendo no necesariamente son nuevas, sino que probablemente estén muy ligadas a eventos anteriores. Hay que ponernos a pensar también con qué. Hay líneas de ayuda también, estamos súper disponibles para ustedes, eso se los dejo, para poder pasar a la empatía con el otro y entender que el otro es un sujeto distinto y que esta cuarentena no se le está viviendo como nosotros. Porque hemos venido de líneas distintas. Entonces, entender desde ahí eso, de que no son, de hecho, repositorios, ¿no? Y estar todo el tiempo diciéndoles que hablamos con Yasmín en son de broma, pero ¿cómo me siento? ¿Cómo estoy? ¿Qué me pasa? Como, ok, y si vas a hacer eso, recibe también lo tuyo, porque va de ida y vuelta, ¿no? Que es parte de construir la convivencia, y como les digo, no tiene que ver con la cuarentena, tiene que ver con la convivencia. Claro, nunca nadie pensó en el 24/7, es cierto, es difícil. Por eso que vuelvo y digo, el tema de las rutinas, el tema de los espacios. La vez pasada una paciente me decía, sí, pero mi departamento es muy chiquita. Y yo le pregunto, ¿pero tienes una habitación? Sí. ¿Y tienes una salita? Sí. Bueno, ahí hay 2 espacios. Compártanlos, muévanse, en la mañana, en la tarde, y de pronto va a ser rico esperarse en la noche, pues. Entonces, y eso me lleva a pensar a otra cosa, que ahora seguimos leyendo, y es que, ya vamos a hablarlo más adelante, si quieres ahí hagan sus comentarios, el tema de la intimidad en la pareja, ¿no? Yo me ponía a pensar y decía, ¿en qué momento nos dijeron que entramos a luna de miel? Rico, la fantasía, ¿no? Nos rescata. Pero ahorita estamos con toda la energía tan puestos, de alguna manera, en este vivir lo mejor que se pueda, que poner y sacar la energía de ahí a otro lado, es como que les pongo un ejemplo que siempre me lo ponían mis profesores, el dolor de muela. Cuando nos duele una muela, ¿cómo estamos?
Somos capaces de atender al hijo, a la mamá que llama, a la persona que me dice que no hay gas en mi casa. No, nos duele la muela. Qué difícil es pensar en algo más que el dolor de nuestra muela. Y creo que a veces nos pasa eso. Entonces, al compañero, les cuento, también le pasa. Ahí está la empatía. En entender que a veces eso que le pasa no significa el distanciamiento, ojo, no significa no me quiere, no significa me odia, no significa esto se acabó, no significa eso. El distanciamiento es eso, tomar distancia para incluso a veces proteger al otro de nuestros propios miedos. Eso es ser empático, poder pensar que el otro es un distinto y que se está pasando todo esto de una manera que aunque nos trate de poner en palabra lo que les pasa, va a ser bien difícil, porque son experiencias muy propias, muy infantiles, desde la infancia, que es difícil porque todavía no terminan de habitar este nuevo cuerpo que nos reta la cuarentena. Solamente un aviso, Jazz, que es, pueden hacer sus preguntas por el micrófono, por si les provoca conversar también. Voy a comentar dos de las preguntas más porque están dejando como varias y después de eso pasamos a las preguntas de las personas que están presentes por Zoom. Definitivamente, como dice Maye, el espacio también podríamos considerar en la línea de lo que dice Carmen Rosa, este espacio para explorar la soledad es precisamente cuando uno está separado del otro, cuando está separado de lo social, cuando uno se encuentra en una condición de estar aparte de, es el momento para empezar a explorar la soledad. Y también para poder diferenciarse en una relación, para poder diferenciarse en cualquier tipo de relación, sea de pareja, laboral, familiar, fraternal, materna, filial, cualquier tipo de relación, es la oportunidad para. Y también algo que dice acá Álvaro nuevamente, dice, mantenerse mucho tiempo con una persona puede generar un agotamiento y sensación de invasión del yo, lo cual puede generar más conflictos, que va en la línea de lo que decía Carmen Rosa, o sea, es agotador también para el otro, también para uno mismo, estar constantemente, digamos, como depositando todas nuestras frustraciones, todos nuestros temas internos a solamente una persona, ¿no? Ya de por sí el estado, como veníamos revisando algunas cosas antes de la ponencia con Carmen Rosa, veíamos que el estado de la fusión en una pareja se tiene que dar en algún momento para que pueda ser una pareja. Pero estar todo el tiempo fusionados, que es de pronto lo que propone un poco el estar con este cuerpo presente 24/7, o es la sensación que genera, es de por sí bloqueante y aterrorizante en cierta parte. Porque sí nos gusta pasar tiempo con el otro, pero pasamos tanto tiempo que ya hay un momento en el que de pronto podemos confundirnos y no saber quién es quién, qué es de qué, y todo ello. Entonces, sí, efectivamente es lo más agotador de pronto estar con alguien o con alguna actividad o en alguna relación como de manera tan intensa y tan cercana, pero también lo podemos tomar como el momento en el que podemos intentar desfusionarnos un poco, generar algún tipo de fisión, que es un concepto desde la física, que dice que eso que estuvo fusionado en algún momento se va a desfusionar y que de ahí van a salir como varios elementos. Y así, en vez de cargar, digamos, a la misma persona, se puede, no sé, hay un montón de personas que se están reuniendo por House Party, por Zoom, los que tienen la posibilidad. Otros que están haciendo de pronto llamadas telefónicas como de manera más constante, aprovechando la conexión con amigos, los tiempos, los espacios, con los padres que están viviendo en otro lugar, o las madres, ¿no?, que están en procesos de separación, ya de espacios también. También haciendo como juegos virtuales también, jugar ludo, jugar algo más en línea. Entonces, esa es la oportunidad de pronto como para tratar de conectar de otra manera, producir esta separación que va a terminar en una diferenciación y también en esta desfusión. Bueno, habiendo dicho esto, ¿quién quisiera preguntar? ¿Han levantado la mano? ¿O quién quisiera aportar, complementar un poco lo que venimos diciendo? Solo quiero recordarles a los participantes que si desean intervenir, pueden levantar la mano de forma virtual. Y para esto dan clic en el botón participantes en la parte inferior y luego en la esquina inferior derecha en el botón levantar la mano. Veo aquí que Leonor Salazar ha levantado la mano, le he pasado ahora el micro. Hola, Leonor.
Te escuchamos, Leno. Bien. ¿Me escuchamos? Sí, me parece que ya bajó la mano. Sí, Hola, Leonor. hola. No, lo que pasa es que no sabía bien y creo que levanté la mano antes de saber de qué se trataba. Disculpen. Tranquila. Yo voy comentando mientras se animan. Pensaba en este tema de la diferencia, ¿no? Y cómo a ver, hoy día hablábamos del tema de lo fusional, ¿no? Y pensábamos en que para poder enamorarse hay que idealizar, ¿no? Si no se imaginan, no podríamos. Si lo vemos tal cual, no se puede, ¿no? Entonces hay que idealizar un poquito y mirar esas cositas que queremos ver. Luego de eso, de la idealización, pasa la desidealización, porque comenzamos, pues ya, ¿no? Lo que dura, digamos, esto de idealizar a otro para poder pasar justamente a desidealizar. Y yo me ponía a pensar, ¿qué pasa si es en ese momento donde te encuentras con tu pareja? Donde comienzas a mirar todo. No me gusta su rutina, no me gusta hasta ni cómo comen, ni la media, ni la combinación, ni... Todo te comienza a fastidiar, ¿no? Porque claro, la diferencia concreta aparece así, sin flores, sin te llevo al cine, no, ahí, completa. ¿Qué hacer con eso, no? Porque en verdad podría parecer, y tienes dos maneras de vivirse, digamos, la diferencia, aterradora, o como una oportunidad a mirar también qué pasa. Una vez yo hablaba con una paciente que me decía, ¿no? Qué lindo, porque conozco una pareja de amigos que se han casado, nunca pelean, pero nunca, se llevan recontra bien, siempre están de acuerdo. Y yo iba sospechando. Y cuando finalmente me termina de contar la anécdota, yo le digo, bueno, porque ella me dice pues que no, que ella y su novio pues discuten y tienen sus diferencias. Y yo, qué bueno, porque cuando en una pareja piensan igual todo el tiempo es que hay uno que no está pensando. Entonces, no todo, y también es un tema de decidir día a día cómo nos queremos vivir el día. A veces lo lograremos y a veces no, como la vida misma. Pero hay una sobrecarga que yo siento que a la cuarentena se le está colocando. Sí, pues, estamos confinados, sí. ¿Cuántas veces hoy día yo le he hablado a un equipo? ¿Cuántas veces hemos soñado y fantaseado no tener que ir a trabajar? Desde nuestra cama, ¿no? Trabajando, delicioso. Hablar con el jefe con la camarita oculta o vestirnos, han visto toda esa cantidad de memes que después vamos a hablar del humor, ¿no? Que salen acá con cuellito tal, pero abajo están en pantufla y Dios sabe qué más. Sí, pues, es distinto, porque hoy no las impusieron, ¿no? No lo decidimos. ¿Cómo jode eso? No haber decidido estar ahí nosotros porque quisimos, sino porque alguien nos impone esto de te metes a tu casa, ¿no? Nos sentimos chicos también, ¿no? Y comenzamos como a, ese cuerpo, como digo hace un rato, ¿cómo lo evitamos? Porque nos sentimos pues otra vez castigados, que hicimos algo mal, que no pudimos lograr. Sí, es fregado. Yo también lo estoy pasando. También me atraviesa la incertidumbre, también. Pero he decidido dar el espacio a lo nuevo, a la diferencia, a lo distinto. Esas parejas que están juntos y de pronto las diferencias comienzan a saltar. Sí, pues. De pronto no quisimos descubrirlas así, tan de pronto y tan ahí pegaditos. Pero sí se está dando la oportunidad ahora. Entonces, no hay que tener tanto miedo a todas estas cosas que nos están pasando. Tienen un cachito, les prometo, de posibilidad. Cuestión de querer mirar. A veces se puede, hay días que se puede y habrá días que no se van a poder. El amor procura felicidad, sin embargo, también la arrebata. Por supuesto, por supuesto. Y además se puede amar y odiar a la misma persona en el mismo momento. Se llama ambivalencia y nos atraviesa a todos. Sí, pero eso, voy a buscar el nombre por acá, Fernando, no tiene que ver con el coronavirus. El amor es así.
Pensaba también en lo o sea, en lo terrorífico que muchas veces es que los deseos se te cumplan, pues, ¿no? Porque en ese sentido, por ejemplo, en el ejemplo de la oficina, lo que un montón de gente ha fantaseado, ¿no? Trabajar desde su casa, no tener que sufrir de tráfico, y cuando ya ves como el deseo hecho realidad, o incluso que haya como esta para, ¿no? Ay, quisiera tener estas vacaciones, tener esta para, y cuando ya la tienes enfrente ¿y ahora qué hago? ¿No? Es más o menos como también me encantaría ver todo eso en la persona con la que estoy, pero es que no me doy cuenta, ¿no? Cuando te dicen los pacientes que no se dan cuenta o que no logran ver o que nunca antes lo habían visto, ¿no? Y que ahora tienen el tiempo y el momento para verlo, es como, ¿sabes qué? Mucho. Película de terror. No sé si se pudieran tapar los ojos, probablemente lo harían, ¿no? Una película de terror, te tapas los ojos y ya está, pero en el día a día es como mucho más complicado. Ahora, también pensaba que definitivamente si bien lo estamos tratando como de llevar por ahí, por este lado de las separaciones que es como más jocosa, más amable, también hay gente también hay muchas personas que están pasando momentos terroríficos en sí, pues, ¿no? Y porque no pueden estar separados, y porque viven, como hace algunas líneas más arriba me parece, ¿no? Por aquí hay personas que viven con otros, ¿no? Que son muy nocivos y que de pronto el salir al trabajo, el salir a algún lugar, era como el escape, ¿no? Pero estar 24/7 con la persona, en el peor de los casos, que ha de pronto abusado de la otra persona, sea de manera verbal, física, o hay como una relación muy resquebrajada, es difícil. La gran pregunta sería, de pronto, ¿por qué no se consideró la separación antes? ¿No? O sea, ¿por qué animarte a vivir 24/7? No no por el dictamen, no porque sea algo que se tiene que hacer, sino porque no antes haber visto esto, ¿no? Como invitar también a la reflexión, que definitivamente también esto de los deseos y lo terroríficos que pueden ser, y la posibilidad de ver qué tanto nos abruma, también qué tanto nos abruma a nosotros de ver por qué tenemos ese tipo de elecciones, o por qué de pronto sí me encuentro con esta pareja que al final del día terminé decidiendo yo por ella, ¿no? Entonces quizás como hacernos también ese tipo de preguntas. Y también ponían por acá un poco la situación de los migrantes, que de por sí, como hablábamos al inicio, no toda separación tiene que ser una pérdida ni terminar ni se tiene que vivenciar como, pero los migrantes de por sí ya están como separados y han perdido, muchos de ellos, muchas cosas en el proceso de migración. Y en este momento, ¿cómo viven ellos también la cuarentena? ¿No? También es algo que quizás como importante considerar o ver. ¿Hay alguien que haya levantado la mano, que quiera hacer alguna pregunta, decir algo? Le doy la palabra a Rosario Olivares, está levantando la mano. Ok, gracias. De otra generación, soy de otra generación a usted y te encanta escuchar a la juventud, pero quería decir algo. Realmente separación y aislamiento parecieran no ser términos sinónimos. Separación, puede haber algo de resignación, pero pareciera que al menos hay un nivel primario, aunque sea de aceptación. En el aislamiento, si tú te sientes aislada, realmente ahí hay una imposibilidad, hay una no tolerancia de la situación, ¿no? Por lo que decían ustedes mismos antes, esta situación no es nueva, sino que revive situaciones anteriores. Y la persona que se siente aislada es porque no puede, no ha tenido la capacidad de estar solo, que tanto habla Winnicott con el niño que tiene que aprender a tener la capacidad de estar solo por momentos. En compañía, ¿no? Sí, entonces eso yo creo que es importante de diferenciar.
Después hablaban de la empatía, yo creo que eso es importantísimo, ¿no? De la disposición empática. Y yo creo que en nuestra tarea como psicoterapeutas, que seguimos siendo psicoterapeutas, así no los tengamos presencialmente a nuestros pacientes, pero hay otras formas que uno encuentra en la mirada, en la voz. La voz, qué importante es, y no solamente en el Skype, a veces en la videollamada, de poner tu celular acá cerca y sentir en la videollamada la voz tan cerca, el rostro tan cerca, uno aprecia, uno puede llegar a tener niveles de intimidad realmente bien importantes, que no hay que desaprovechar, que no necesariamente, si bien nada reemplaza posiblemente a la terapia presencial, también estas alternativas digitales no es la alternativa porque ya siempre está en desventaja. Hay algunas cosas muy rescatables de intimidad que nos da, por ejemplo, la voz. La voz es importantísimo y uno está más atento al tono, a la modulación. Uno, posiblemente la atención libre flotante no pueda darse como en presencia, pero focalizando un poco también, al focalizar, también apreciamos tonos de voz, miradas furtivas o claras o directas que nos enseñan mucho del alma misma del paciente. Y ellos al mismo tiempo pueden mirar de nosotros y también conocer cosas de nosotros que no conocían, ¿ah? Nuestro propio espacio, el espacio que habitamos, lo ven de otra manera y nosotros entramos a su espacio, que de otra manera no entrábamos a su espacio, no ingresamos al espacio de su casa, de su oficina, etc. Entonces yo creo que hay cosas muy rescatables en esto. Y después, en lo que hablaban de la relación de pareja, es cierto, ¿no? Hay que aprender también que la separación puede ser muy sana. Y puede ser muy sana porque una relación muy fusional puede ser muy dañina. Puede ser, a veces en esos momentos no nos damos cuenta de que la relación de pareja, como otras relaciones, exige un cuidado del otro, a veces de uno mismo, de mí mismo. Yo debo cuidar al otro de mí mismo, porque lo conozco tanto que puedo dañarlo. Entonces, tengo que tener mis aspectos de separación para poder elaborar todo esto. Esa es otra cosa que quería decir, la tingencia a lo que han hablado ustedes. Y voy a hacerles una confesión, ya yo soy abuela y una separación que sí me ha costado y que sí me está costando es la separación de mi nieto mayor. ¿Por qué? Porque yo lo llevaba al parque y disfrutaba en el parque. Y de hecho, el niño es más difícil mantenerlo atento a una conversación virtual, es más difícil, de ahí el reto de la educación a distancia, ¿no? Entonces, esos hábitos al parque con mi nieto, realmente yo tengo que confesar con toda humildad que los extraño. Entonces, sí estoy anhelando que vuelvan a darse, aunque sé, y tengo que aceptarlo, que estoy perdiéndome parte de su desarrollo y que lo voy a encontrar, ¿no es cierto? Lo voy a ver y lo veo en forma audiovisual, pero con el niño es distinto. Entonces el juego cambia, ¿no? Y bueno, eso sí tengo que confesar que humanamente lo quiero volver a vivir, ¿no?
y espero volver a vivirlo con toda vitalidad. Bueno, esas digresiones, chicas, me he metido un poco, no las conocía, pero me encanta conocerlas virtualmente. Soy de la promoción 10, o sea que imagínense ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Yo Rosario. me quedaba pensando en eso, Rosario, gracias por compartir esto además, que creo que estas cositas como de extraño eso, anhelo esto otro, creo que son las chispitas que nos mantienen en este día a día, ¿no? En este día a día, porque creo que hay una cosa de la esperanza, ¿no? Más allá de la religión y etcétera, que son, hace un rato hablan de la separación de los sueños, de mis metas, un ratito, yo no sé qué va a pasar, pero tampoco me voy a poner por la sensación de tener el control. La vez pasada leía un documento que hablaba del dolor anticipado, ¿no? Y que un poco lo que decían era, ¿por qué nos estamos anticipando algo que tampoco sabemos? Y claro, entre líneas es la necesidad de tener el control, aun cuando eso que proyectamos y eso que pensamos sea terrorífico, no importa, por lo menos me da el control. Yo no sé si es así. Yo creo que también está y nos olvidamos de esto otro lado. Y como les digo, no se trata de romanticismo, ni ponerme positiva. No, no, no. Para mí también es parte de la realidad, ¿no? Así como lo real, también lo otro es parte de la realidad. Y creo que es importante también registrar estas cosas, ¿no? No solamente se trata de resentir todas estas cosas traumáticas, sino también de estas otras, como el amor y el odio, ¿no? Así. O sea, los dos conviven. Entonces creo que es bien interesante esto que dices de anhelo eso, porque de eso se trata también. ¿No? No solamente de la angustia de muerte, no, también hay vida, también el eros está. Hay que rescatarlo. Y que es difícil, o sea, es difícil en este momento representar al amor, ¿no? O sea, el amor es lo que releva la vida. Y en este momento donde la muerte está como tan presente porque tiene un cuerpo que quizá no podemos ver, pero que a 1 metro y algo de distancia nos llega aparentemente, es muy difícil pensar en este momento en el amor. Es más, también conversábamos un poco en la tarde sobre toda esta ola de divorcios y separaciones que está habiendo en China, en España, y nos preguntábamos si va a pasar algo parecido también aquí. ¿Y por qué? Decíamos, ya, ok, toda la gente sale desesperada de la cuarentena y se da cuenta, ¿no? Y nosotros tratábamos de pensarlo como un poco más allá porque tratamos de buscarle una representación a ese acto, ¿no? Y lo pensábamos como un pasaje al acto, quizá. O sea, ante esta imposibilidad de representar la vida, el amor, se sale al mundo ni bien se puede y se corta incluso con aquello que todavía tiene algo, probablemente en algunos casos y probablemente en algunos otros no. Pero es como la fantasía de, por el dolor que produce tantas separaciones al mismo tiempo, de repente unas ganas como locas de querer matar todo. Incluso Ahí había una frase, ¿te acuerdas, Yasmín? Que leíamos que hablaba de el suicidio por miedo a la muerte. O sea, es un poco contradictorio, ¿no? El suicidio por miedo a la muerte. Que muchos psiquiatras, viene esta frase de un psiquiatra, ¿no? Pero que nosotros nos quedamos pensando en eso y en el efecto, no desde el suicidio, sino, digamos, desde la representación de el acto, como decía Yasmín, de hay muchas parejas, de hecho, no las que conviven, ¿ya? No las que están juntas, sino los enamorados. Un montón de relaciones de pronto, de hecho acá, no sé si decir tu nombre, pero me cuentas eso, ¿no? Del tema de la ruptura. Y yo decía, pucha, ¿será que termino porque tenerte lejos, la angustia me mata? Y entonces, digamos, es más saludable, ya no, digamos, entre comillas, no pensarte como pareja para poder sobrellevar esto porque está siendo muy duro pensarte lejos y todas las fantasías que esa distancia me generan, ¿no? Como lo que hablábamos hace un rato, donde la distancia no es no me quiere o me abandonó, pero yo me pongo a pensar, todas esas vivencias a veces es mejor, pues, el suicidio por miedo a la muerte, ¿no? Entonces terminamos de pronto, me separé, me quitaron todo, me lo quito todo, incluso hasta la pareja, porque a veces es intolerable. Es que es por anticipado,
¿no? Frente, ¿qué me duele más? Algo con lo que de pronto yo estoy empezando algo y vamos viendo cómo va, y si yo me encariño un poquito más a la hora de perderlo, voy a sufrir más. O sea, también hay como una transacción económica interesante pensar en términos psíquicos, ¿no? Que es como una ecuación algo primaria, pero se da. Y también está por otro lado el, bueno, ¿y tengo que aprender a vivir en pareja? O sea, en parejas, llámense las relaciones laborales, utilizamos quizás el término pareja como para varios aspectos de nuestra vida, ¿no? A vivir en pareja como que se aprende, ¿no? O sea, nunca hay dos personas ni dos situaciones iguales, y cuando hay diferencias, surgen problemas, es que de pronto también hay una oportunidad para que la pareja se termine de establecer como tal, o de pronto se dé cuenta de que no va y ya está, ¿no? Pero como todos tenemos la teoría un poco de la media naranja, entonces sí estamos hechos el uno para el otro, ¿no? Entonces me acuerdo mucho de Mati Kaplan, que siempre decía, mejor media pera con media manzana, ¿no? Entonces, que fantasear con la media naranja la mayor parte del tiempo, porque eso no existe y no lo vas a encontrar, ¿no? Entonces, de pronto sí estamos como pensando en que esa persona con la que yo me encuentro, o con la que yo hablo, con la que me comunico, es esta mitad de algo que me complementa. Y cómo desde ahí yo me hago la pregunta, ¿cómo no me puede comprender, no? Si ambos tenemos la piel de naranja, pues, ¿no? Tenemos los mismos puntitos, como el mismo sabor, o sea, ¿cómo no me puede entender? ¿Cómo podemos tener problemas? ¿No? ¿Por qué nos tenemos que esforzar para ser felices en pareja? De repente la respuesta es como bien sencilla, y alguno dirá, ¿cómo no se me había ocurrido antes? Y es, bueno, pues es que no son lo mismo, no son un mismo ente, no son una naranja completa que se partió en dos y ese mito ya no va, ¿no? Son dos personas diferentes. También cosa que veíamos a la hora de definir este pareja es como el par, pues, ¿no? El par, y cuando hablamos de par hablamos generalmente de objetos como concretos, el par de zapatos, el calcetín, pues, ¿no? Y esta broma de mi media, y claro, la media que se perdió y que jamás volviste a encontrar en la lavandería o donde sea, y que se queda como media única, pues, ¿no? Entonces, quizás también replantearnos un poco los conceptos desde ahí. Con respecto a algo que decía Rosario, en el tema de la separación del espacio de nosotros con los pacientes, de los pacientes con nosotros, de las separaciones incluso del cuerpo, consultorio, que todos estamos teniendo, y la intimidad, es como bien interesante, porque si le damos un poco la vuelta a eso, también nos podríamos preguntar qué tanto nosotros nos estamos acercando, ¿no? O sea, sí, también es tiene como un efecto paradójico, porque en más de una oportunidad estamos viendo los espacios como íntimos de las personas que conocemos de pronto desde hace mucho tiempo, y que podíamos como que representar, fantasear, qué tanto eso nos ayuda, ¿no? Ese es otro tema, pues, ¿no? Pero estamos conociéndolo, estamos acercándonos a su realidad de una manera que de pronto antes no habíamos imaginado, y que quizás hasta nos resistíamos. Y ellos también se están acercando un poco a la nuestra, ¿no? Entonces es como también interesante verlo desde ahí. Hace no mucho, en un grupo de apoyo en el que estoy viendo a personas que pasan por crisis y pueden llamar o tener como una consulta rápida, una de las personas no podía ni levantar el teléfono. No era que no quería llamar, había agendado la sesión, por momentos llamaba, escribía, pero estaba en esa disyuntiva y no podía, porque no paraba de llorar, estaba absolutamente derrumbada. Y de pronto la persona que la iba a atender en ese momento comenta que se metió al cuarto en videollamada, que vio el cuarto, vio cómo estaba llorando, y que la persona con la que vive le pasaba el teléfono. Entonces es como tener la realidad en crudo, y qué tanto también a nosotros como pareja terapéutica nos impacta, qué hacemos con eso, cómo lo tramitamos, si estamos dispuestos a lidiar también con esa intimidad o no, si hacerla parte de nosotros, o a siquiera querer pensarla. Porque en ese momento de no representación, porque todo es como muy concreto, ¿no? Por eso es que de pronto nos vamos un poco más por el lado de la separación, nos divorciamos del trabajo, nos divorciamos de la vida, nos divorciamos, ¿no? No, porque también hay como un extrañamiento. Entonces, quizás como para también pensar eso. Yo me ponía a pensar ahorita con el tema, me quedé pensando lo que decía Mati Kaplanski, y pensaba en la diferencia, ¿no? Y cómo lo concreto de por donde estamos transitando nos hace mirar que éramos distintos. ¿Cómo no me di cuenta antes? ¿No? ¿Y qué hacemos con eso?
si a las justas a veces podemos con nosotros, ¿no? ¿Cómo con ese otro sujeto distinto? Y yo me acuerdo de Mati, que en una clase nos dijo, ¿no? Por favor, el día que ustedes quieran que su enamorado o su pareja las llame o los llame y le diga que está en tal panadería, no esperen que llegue a la casa, por favor, para decirle, ¿me trajiste mi tortita de chocolate que me gusta? ¿Que tú sabes que me gusta? Por favor, cuando la llamen o lo llamen, se la piden. Oye, ¿estás en tal sitio? ¿Me traes una torta? No esperen que el otro adivine, porque el otro es un otro, ¿no? Entonces yo me ponía a pensar en que de pronto todas estas cosas que sucedían antes de la cuarentena, hoy día entran a la casa, ¿no? Y entonces seguimos pensando que el otro va a saber que yo además me siento bajoneada, o que me siento con ganas de comer tal, o que tengo ganas que me hagan cariño, no sé. Todas esas fantasías que pensamos que el otro más o menos hay telepatía. ¿Por qué? Porque nos adoramos. No es tanto así. Entonces sí es importante poder decir el deseo. No porque eso va a pasar, porque se va a realizar, pero por lo menos decirlo. Porque ya estamos pasando por un montón como para que además tengamos que hacer telepatía. Eso es bien difícil. Dicen que son años, muchos. Entonces hay que tener cuidado, y lo pongo en broma porque parece gracioso, pero en verdad lo esperamos a veces. Eso también tiene que ver con la empatía. El tampoco sobreexigir en momentos donde estamos tan complicados. Queremos un abrazo, pidámoslo. Está bien, no pasa nada. No nos empobrece de ninguna manera. Al contrario, nos hace sujetos que podemos colocar en palabras lo que estamos deseando, necesitando, sintiendo. Entonces es importante desde esa comunicación. Y también es importante, cuando hablaba Rosario ahora, que hablaba de Winnicott y la capacidad de estar solo en compañía, que comencemos a practicarlo. También se puede acompañar con la presencia. Y nos pasa mucho a nosotros que somos terapeutas. A veces el 70 o 80% del trabajo es estar ahí. Eso también es empatía, con los hijos, con la familia, ¿no? Con todo esto que está pasando a nuestro alrededor, a veces también la presencia es suficiente, no hay que esforzarnos más que el solo hecho de poder estar. Eso para que lo tengan en cuenta. Y no haya esta sobreexigencia de ¿qué puedo hacer? A veces no hacer, solo estar, es bastante. Que tiene que ver con la diferencia entre la simpatía y la empatía, ¿no? En algún momento, no recuerdo el nombre, Patricia León creo que era, que en alguna clase también nos hablaba sobre la diferencia de la simpatía y la empatía. Y que hay momentos en los que uno puede ser empático, y hay momentos en los que solamente toca ser simpático. Y simpático lo recuerdo bastante bien porque lo graficamos como en un video, en el que la empatía era de pronto una persona sumergida en una fosa, en que había una escalera, y la empatía era de pronto esa persona con la persona que estaba arriba en un primer momento y bajaba y estaba en el mismo foso con ella, que es la literalidad de ponerte en los zapatos del otro, ¿no? Pero si estas dos personas se quedan como que en el mismo foso, sintiendo lo mismo, la misma cantidad de tiempo, van a necesitar una tercera persona que los ayude a salir de ahí, ¿no? Entonces, la descripción de la simpatía desde Ferro era, sí, nos toca ser empáticos eventualmente, pero hay momentos en los que la simpatía sería quedarte arriba, tratar de bajar, dar una mano y ayudar a subir, ¿no? Entonces, darle la mano al otro para que, y uno mantenerse como con algo de distancia, sí, entendiendo la situación, pero mantener algo de distancia quizás en los afectos, quizás en el sentir, para poder realmente ayudar al otro. La palabra ayudar quizás es muy grande, ¿no? Pero hacer algo, lo que se pueda por el otro. Entonces, en ese sentido, quizá también es como importante pensar un poco en la empatía y en la simpatía. Ahora, por aquí había una pregunta no, sí, ¿cómo, que va un poco en el orden de las parejas, ¿no? ¿Cómo podría ayudar a mi pareja que por ansiedad come mucho? Sé que está engordando mucho, más no vivo con él,
le hablo por vía virtual, lo veo a la semana una vez, pero dice que siente mucha ansiedad y que quiere comer cada vez más, por todo. Porque no se siente bien, porque el trabajo, porque de pronto hay enfermedades en la familia. ¿Cómo podría darle ánimo? ¿No? Que va un poco en la línea de lo que venimos comentando en sí. Tenemos la capacidad de estar con y ser solamente empáticos, o de pronto empezar a decirle, bueno, sí, tienes que empezar a generar una rutina, una cosa más directiva, ¿no? Porque en este momento como que se necesita también lo concreto. Más directiva de la torta de chocolate no, trata de mantener tu rutina, haz más actividad, hablemos un poco más, pero también qué agotador tomar ese rol, ¿no? Para la persona que hace esta pregunta por Facebook, que se llama Jessica. Si es necesario, de pronto, que esta persona que está pasando por ese proceso ansioso, consulte con alguien o converse con alguien, porque quizá esto sí es como una representación, se podría decir, de toda la ansiedad situación. Y si de pronto solamente hablar contigo es como la primera solución, quizás está bien, pero ¿qué tanto también va a terminar afectándote a ti? ¿Qué tanto lo ayuda? Y si no, pensar en qué otra cosa más puede hacer. ¿Hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta, señalamiento, aporte por ahí, Renzo? Sí, No aquí veo. Álvaro Bravo está levantando la mano. Ok. Te escuchamos, Álvaro. Como yo comentaba antes, uno suele convivir bastante con una misma persona, o sea, bastante con un otro. En ese sentido, ¿cómo podría ponerse límites a este otro? Siendo esto bastante complicado en esas épocas. Bueno, comento mi anécdota un poco. Yo convivo con mi padre y mi padre es una persona que suele ser muy invasiva, muy totalizadora, digamos, ¿no? Como que suele ser bastante buena con nosotros, quiere tener bastante del otro, siempre llamar la atención, que lo tienen, que lo tienen, que lo tienen, que lo tienen. Y eso a mí y a mi madre nos desgasta bastante. En ese sentido, como que pensaba cómo hacer para... O sea, yo sé que él tiene una necesidad de la atención de un otro, pero nosotros dos no podemos dárselo totalmente. Y eso ya ha generado bastantes conflictos previamente en mi hogar, ¿no? Esa era mi pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo poner límites en estas etapas donde hay una extrema convivencia? Donde los otros están aquí muy cerca a uno y poner estos límites es muy difícil. No, Álvaro, sí, ¿no? ¿Sí? ¿Se me escuchó? Sí. Terminas. Sí, terminé. Ese es mi final comentario y pregunta. Claro. Qué difícil plantearse poner límites en una situación que de por sí ya limita bastante, ¿no? Me has hecho pensar mucho también en una paciente que efectivamente también vive con una persona que depende de su cuidado y cómo, producto de la frustración de este paciente que ella también cuida, la comienza a maltratar, ¿no? La comienza a maltratar, comienza a descargar como que su cólera, su furia, a pesar de las atenciones y el cuidado, ¿no? Entonces, sí es importante de pronto que tanto tú como tu mamá puedan ver la posibilidad de empezar a limitar. También se ponen límites por amor, ¿no? Por amor al otro, por amor a uno mismo. Entonces, empezar a poner un límite a esta agresión que claramente puede tener que ver con la frustración, que claramente pueden tener de pronto un tiempo atrás algunos otros motivos o tener que ver con alguna otra cosa. Pero, por ejemplo, en esa situación, no sé qué tanto convenga ser empático con el otro. A veces el otro también necesita una zamaqueada y decirle de la manera más amorosa, me estás lastimando y me molesta que hagas esto cuando yo me estoy esforzando por. Y eso no se tiene que vivir como un desacuerdo que
es insuperable o como una situación en la que están humillando a uno, no. Porque también hay mucho agotamiento en el rol de cuidador. Que tanto tu papá pueda estar viendo esto, no lo sé. Que si es una persona con la que se puede hablar o se puede tener como una conversación y llegar a acuerdos, de pronto solamente lo sabes tú en este momento, y quizás sí sería importante como reflexionar o ver qué posibilidades de solución hay. Porque el confinamiento o el aislamiento y la cuarentena va a durar un poco más. Entonces hay mayor exposición de ustedes y de su integridad mental, afectiva. ¿Hay algo que tú quisieras decir, Carmen Rosa, respecto Sí, a...? sí, estaba pensando en un poco en la línea de lo que hablábamos, de todo lo que está pasando, nos confrontamos hoy, pero que no es nuevo, sino que ya venía pasando, ¿no? Y me ponía a pensar cómo era antes de la cuarentena, cómo funcionaba, cómo así de pronto te das cuenta de algo que viene pasando, ¿no? De pronto porque tú también eres parte hoy, porque ya no hay distractores fuera que más que estar ahí. Entonces quizás sí es lo nuevo, ¿no? A pesar de que podría contradecirse porque viene pasando, sí es algo nuevo para ti, y hay que mirarlo porque también es una oportunidad para hacer, ¿no? Como decía Yasmín, a veces los límites pueden ser como dolorosos, ¿no? Cuando le ponemos a un hijo el límite, le decimos, no, se nos estruja el corazón, pero el límite también es amor, porque si no se desborda y todo sale del control y se necesita. Y a veces las personas mayores también entran un poco en este movimiento infantil. Uh-huh. Ojo, lo digo porque no sé, sospecho que viene desde hace tiempo esto, solo que de pronto pasaba entre la pareja y de pronto ahora tú lo puedes mirar, ¿no? Porque se presenta frente tuyo y porque te hace parte, te arrastra. Pero también las personas mayores, muy mayores, tienen esto, que un poquito el engreimiento, un poquito mírenme, un poquito el estar otra vez, porque la mirada y a través de la mirada recibimos vida, ¿no? Entonces quizás es lo nuevo donde a ti se te invita acá a ver qué se hace. Entonces hay que tener en cuenta estas cosas. Sí, es más complicado porque justamente ya estamos pasando por otros procesos dolorosos también. ¿Qué cosa estará viviendo tu padre, tu madre, tú? Pero creo que también se podría prestar a lo nuevo, a replantearnos esto, ¿no? De qué podemos hacer ahora que ya no puedo hacer esto. Hay cosas que ya no podemos más y tenemos que mirar y a veces tenemos que hacer. Sobre todo cuando la pareja no está pudiendo. Por Facebook, Frank Díaz nos ponía algo así como un aporte, decía, de pronto ahora se presenta el reto de superar al objeto propuesto y llegar a interactuar al sujeto, ¿no? O sea, me parece que lo pone más desde la línea de la clínica. Sin embargo, a mí particularmente me parecería que va un poco por ahí. O sea, tomar esta condición subjetiva, yo también soy un sujeto y también estoy afectado así como tú, no de la misma manera, evidentemente, pero también me afecta. Y también me afecta esto que estás haciendo, ¿no? Entonces quizás el reto es un poco ese, salir un poco de la posición de puedes hacer conmigo lo que tú gustes porque tienes los años que tienes, porque estás sintiéndote mal en este momento, y si no también poner este alto o este basta, que es saludable. Que vaya a generar algún tipo de fricción, sí, pero la separación, pensando en si de pronto no hay algo medio fusional, ¿no? En esta situación, la separación también es autonomía. Entonces, ¿por qué no caminar un poco hacia la autonomía? ¿Hay alguien más que quiera? Hay un comentario de Mariela que dice, dados estos tiempos de crisis, ¿se podría romper el encuadro psicoanalítico? De repente siendo más directivo con el paciente sobre cómo lidiar con estos tiempos de estrés y ansiedad por la enfermedad. Yo pensaba que más que una cosa directiva, a no ser que la persona esté en riesgo, digamos, pensaba más en el tema del criterio de realidad, ¿no? Donde de pronto los terapeutas a veces pues nos quedamos en la interpretación, el señalamiento, ¿no? En todas estas cosas que son psicoanalíticos, cursos psicoanalíticos puntuales. Creo que el criterio de realidad es importante de pronto hoy, ¿no? Centrarnos ahí.
me parece que es importante. Me acordaba de ese tiempo, ustedes yo en mi memoria ahí, a veces nos llevamos bien, a veces no. Y Winnicott estaba en esta conferencia, Yasmin, tú me ayudes, y de pronto se escuchaban las bombas afuera, ¿no? ¡Bum, bum! Reventaba todo. Y el grupo de psicoanalistas pues seguía en lo suyo, ¿no? Y de pronto él se paró y dijo, disculpen, afuera están reventando bombas. Y bueno, ya, la historia sigue. Pero creo que de eso se trata hoy día también, con dar un poco de criterio, no un poco, dar criterio de realidad, ¿no? Porque se necesita ubicar, que es un poco lo que hablábamos hace un rato, también de los límites, los nuevos encuadres, que es toda una discusión, y hay N foros psicoanalíticos, si el encuadre, si podemos ser más flexibles, qué pasa con los horarios, qué pasa con los nuevos dispositivos. Sí, es un reto que se presenta para el psicoanálisis, pero también para el resto de profesiones, o sea, para distintas profesiones, en unas más, en menos medida, pero tu pregunta de lo directivo, yo pensaría que si hay un tema de riesgo, por supuesto, y se hacen otras cosas adicionales, pero creo que el criterio en realidad acompaña mucho hoy día y ayuda mucho. Quizá pensar en la palabra, ¿no? Yo quitaría un poco la palabra romper el encuadre, porque el encuadre se puede modificar. Pero el encuadre tiene que estar, y el encuadre es interno. Ahora que los encuadres están cambiando, claramente, están cambiando. Y hay que ver qué se hace con ello y de qué manera también uno se va adaptando a, ¿no? Y esto de ser directivo, ¿no? Depende con qué temas sí, con qué temas no, y de todas maneras siempre como revisar cuál es la fantasía detrás, no sé si la fantasía, pero o sea, qué más motiva a, o en relación a qué, ¿no? ¿Desde dónde estamos viéndolo, no? ¿Desde dónde? Claro, porque sí, por ejemplo, si hay varios pacientes, varias personas en general, ¿no? Que la tipología de, el tip, el consejo, no puedo dormir, no esto, no aquello. O sea, sí, claro, también hay un tema coyuntural que a más de una persona le está quitando el sueño, pero no a todos les quita el sueño de la manera de la misma manera, o sea, es distinto. Y tienen distintos motivos por los que no pueden pegar pestaña también. Y eso ya tiene que ver más con una propia subjetividad, ¿no? O sea, que es lo que también se tiene que considerar, y quizás a pesar de que uno pueda animarse a dar algunas no sé si direcciones, pero quizás como entrar un poco en el camino como directivo, sí revisar por qué, en qué y de qué va, ¿no? Eso es lo que yo puntualmente diría, como también para no anular la capacidad para pensar. Y yo también sumaría ahí que creo que es donde más podríamos mostrar nuestra humanidad, ¿no? Donde todo lo que está pasando también nos toca. No colocarnos desde esta distancia donde pareciera que al paciente le pasa. También nos pasa a todos, hay que poner el cuerpo también, no solamente ponernos en este sitio de las directrices, ¿no? Sino también del compartir, que creo que nos permite esto nuevo. Exacto. Ok, me parece que ya tenemos pocos minutos. No sé si alguien tiene también algo más que compartir, sino para ir haciendo como un cierre de la reunión. Ok. Entonces, iremos cerrando con una frase que nos llamaba también mucho la atención. Revisamos un poco también para este tema el libro de Caruso, de Igor Caruso, La separación de los amantes, en donde es muy interesante pensar todo el tema de las separaciones, no solamente románticas, sino las separaciones en general, y cómo él plantea o hace esta analogía que es interesante en extremo, de la muerte y la separación, cómo psíquicamente, cómo mentalmente se vive muchas veces las separaciones como muerte en sí misma, ¿no? Entonces, Caruso en una parte de su libro nos decía que la sociedad prohíbe la felicidad y la libertad, ¿no? Y él decía, pero estas son condiciones totalmente necesarias para el amor, ¿no? Sin embargo, la sociedad las prohíbe, felicidad y libertad, con el fin de supuestamente lograr como un amor legalizado, eterno, pero la verdad es que la eternidad no es posible, sino donde hay libertad. Entonces,
nosotros tomamos un poco esta frase porque la imposición nos viene en concreto desde fuera, ¿no? Hay una disposición gubernamental que restringe nuestra libertad por nuestro bien, pero que la restringe. Y ahí pienso un poco en lo de Álvaro, quizá una entidad como más gubernamental que pueda restringir estas libertades de agresión. Y la sociedad también en este momento nos prohíbe la felicidad, es decir, no nos sentimos felices de estar encerrados, ninguno de nosotros no nos sentimos felices de no poder abrazar a las personas que queremos, no nos sentimos felices de no poder salir con el nieto al parque, de salir algunos quizás con la mascota, de pronto de ver a la persona que te gusta, que quieres, de ver a tus compañeros de trabajo, de ver a la familia, de abrazar a tus padres, ¿no? De viajar a verlos. No, entonces no estamos felices tampoco estamos como siendo libres precisamente en este momento. Sin embargo, sí quizá podríamos intentar aspirar como a un intento de libertad más subjetivo y más abstracto. Y quizá ese es el gran desafío, quizá ese es como el gran reto, que a pesar de la no posibilidad, podamos generar un espacio en nosotros, en nuestra mente, en nuestro propio cuerpo, en términos de sensación, de cómo nos movemos, de si hacemos aunque sea un ejercicio en un espacio de 5 metros cuadrados, en un cuadradito chiquitito, de si comemos un poquito más saludable, de si pensamos en el otro, de si le dejamos una canastita a la persona del costado porque es una persona mayor y no puede salir a comprar, ¿no? Entonces, podemos tener otro tipo de libertades que quizás antes no nos hemos animado como a tener, porque también tenemos el espacio para valorar otros tipos de amor y de conexión con uno mismo. Y recordar, con recordar también ahí, Yasmín, porque justo están haciendo algunas preguntas que creo que tienen que ver con eso, y que no olvidemos que la madre de la creatividad es la frustración. El aburrimiento también. El aburrimiento, la frustración y todas estas cosas que a veces, y nos pasan mucho a los padres, que siempre estamos tratando de darles a los chicos, ¿no? Para taparlos. Yo me acordaba hoy día, decía, yo no me acuerdo que me hayan arreglado las vacaciones, que me hayan metido así a millones de sitios donde todo mi tiempo está. No, era como, a ver qué hago, 3 meses, 4 meses antes, porque ahora es menos tiempo, en la casa. Los papás trabajando. Y los chicos no las arreglábamos. ¿Por qué les digo eso? Es más allá del amor, de la empatía, de la comprensión, que preocuparse tanto con los chicos en el sentido de que ellos están creando, hay que dejarlos. Nuevamente, tomemos esa oportunidad. Y nosotros que somos grandes también, en todas estas cosas que están pasando, también es una invitación desde el aburrimiento, desde la frustración, a la creatividad, en los trabajos, en ahora los nuevos modelos de conectarnos, ahora qué hago porque mi trabajo era ir a tal sitio. Bueno, justamente ahora es donde la creatividad se presta. Eso, con ese mensaje yo quería de alguna manera dejarlos, acompañarlos. Sí. Bueno, eso creo que sería todo. Gracias por todos sus comentarios, por todo lo que han podido aportar, por las preguntas, el interés, por las reflexiones finales también, ¿no? Acá alguien finalmente dice, esta cuarentena conduce al sujeto a un nuevo posicionamiento. Lo vive como separación o como aislamiento. Ello determina movimientos adaptativos diferentes. Sí, si hay algo el logro de toda separación es la autonomía. Quizá es también como un desafío interesante tratar de pensarlo desde ahí, como para no estar todo el día viendo noticias que nos complican un poco más ya nuestro propio sentir y ver lo que se tiene que ver, estar al tanto de lo que se tiene que estar al tanto, cumplir con lo que se tiene que cumplir y sobre todo estar con uno mismo y con las personas con las que podemos estar de alguna manera. Muy bien, tenemos 2 minutos, así que creo que nos iremos despidiendo. Y nada, muchas gracias por haber estado presentes. Esperamos les haya gustado y cualquier cosa pueden contactarse con el CPPL para también sugerir nuevos temas. Vamos a estar todos los jueves en este horario. O cosas de las que les gustaría poder hablar, conversar, compartir o que podamos preparar algo. Gracias. Hasta pronto. Por mi parte también, muchas gracias a todos. Muchas gracias Yasmín, Carmen Rosa. Espero la experiencia haya sido de su agrado. Comentarles que el CPPL ha retomado
sus actividades a través de las plataformas digitales. Este tipo de espacios se van a repetir semanalmente, también continuarán las funciones del Cineforum los días sábados. Pueden encontrar toda la información respectiva en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram. Los invito a seguirnos en Facebook e Instagram. Y también recordarles que si conocen a alguien que en estos momentos está pasando por un momento difícil, el CPPL tiene una línea gratuita de asistencia psicológica. La pueden encontrar también en nuestras redes sociales. Gracias de nuevo y nos vemos en una próxima oportunidad.